Seguramente has escuchado hablar recientemente de Diddy, sí, el rapero y productor estadounidense, pero no por buenos motivos. El rapero actualmente se encuentra en una cárcel en Nueva York esperando su juicio, al ser acusado de diversos cargos. Uno de ellos es abuso sexual de mujeres y las obligaba a participar en fiestas sexuales con drogas mediante amenazas y violencia. Entre ellas, su exnovia Cassandra Ventura, que lo acusó de violación y agresiones físicas. También Joy Dickerson-Neal afirmó que el rapero la drogó y violó en 1991, mientras que Liza Gardner alegó agresión sexual por parte de Sean Combs y el cantante gay, Aaron Hall. A pesar de esto, estuvo detrás de algunas de las historias más legendarias del hip hop, como avivar la famosa rivalidad en el rap entre la costa este, que él era parte, y la costa oeste, produciendo el lanzamiento póstumo de Ready to Die de The Notorious B.I.G. Siam. Fue el rapero más rico del mundo y el músico más rico de Estados Unidos con $820 millones. A pesar de que fue con muchos negocios, su gran salto fue en 1993 cuando fundó su propia compañía, Bad Boy Entertainment, que lanzó a artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans y Mace. Con los años, se convirtió en un poderoso magnate de la industria musical y es considerado el artífice de la transformación del hip hop surgido en las calles a género musical por sí mismo. Por su enorme fortuna que iba acumulando, se forjó una imagen de Diddy como un buscavidas impetuoso y fanfarrón, que también se aventuró en Hollywood manteniendo relaciones sentimentales entre otras celebridades con Jennifer López, hasta que su relación terminó con un incidente notorio en 1999, cuando Combs fue arrestado tras un tiroteo en un club nocturno, lo que puso más presión en su relación. En los 90, Diddy crecía como la espuma. Para 1997, su firma había vendido casi $100 millones en grabaciones. Y en aquel año, en un momento emotivo, grabó el homenaje a su amigo asesinado, Notorious B.I.G., que falleció en un tiroteo. El álbum se llamaba I'll Be Missing You y encabezó la lista de singles de Billboard durante 11 semanas. A medida que sus ingresos crecían, los lujos eran cada vez más visibles. Fiestas salvajes, colección de coches, relojes y hasta una mansión valorada en $60 millones. Su colección de coches está valorada en más de $2 millones. Entre estos, encontramos a su favorito, un Corvette de los años 50, un pequeño automóvil deportivo, que fue la respuesta de Chevrolet para brindar a los exmilitares estadounidenses una alternativa a los Jaguars de 2 plazas, Alfa Romeos y Austin Healys, que traían de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. El de Sim Combs es rojo y es del año 1958, con un motor V8. Su segundo coche más sorprendente es el Ferrari 360 Modena Spider del 2002, que diseñado por Pininfarina y de color gris, su motor V8 de 3.6 litros era capaz de alcanzar los 289 km/h. Además, le gustó tanto el suyo que se aseguró de que apareciera uno en el video de su sencillo I Need a Girl. Este tiene un valor de alrededor $217.000. En tercer lugar, encontramos el Cadillac Escalade de color negro, que fue famoso en las noticias en 2012, cuando desafortunadamente para Diddy, su Cadillac Escalade chocó con un Lexus RX afuera del Hotel Beverly Hills en Los Ángeles, y el rapero fue fotografiado tirado a un costado de la carretera en estado de shock, y luego fue tratado por múltiples lesiones. Ahora, nos encontramos con el seguramente auto más caro de Diddy, un Rolls-Royce Phantom de 2018. Con un precio de casi $500,000, el Phantom ha sido descrito como el mejor automóvil del mundo, y ofrece un nivel de lujo que ningún otro fabricante de automóviles puede igualar. Y finalmente, no faltaba un Lamborghini, ya que Sean tiene un Lamborghini Gallardo Spider del 2008, otro más de la firma Spider, y es el modelo más vendido de la empresa. La mejor historia sobre el Gallardo de Sean Diddy Combs es que se rumoreaba que se lo había dado a Justin Bieber cuando el canadiense cumplió 16 años. Y si hablamos de mansiones, Diddy compró en 2014 una lujosa mansión ubicada en el prestigioso vecindario de Holmby Hills, una zona tan exclusiva que tiene como vecina nada más y menos que a Kylie Jenner. Esta mansión estilo europeo la adquirió por $39 millones y ahora está a la venta por $60 millones.
En caso de recibir la cifra deseada, el intérprete obtendría por su casa de estilo europeo una ganancia aproximada de 20 millones de dólares, pues él la compró en 2014 por tan solo 39 millones de dólares, y abarca 1.579 metros cuadrados de espacio habitable. Cuenta con detalles extraordinarios. El interior tiene 10 recámaras, que incluyen un teatro privado con capacidad para 35 personas, un gimnasio completamente equipado y una sala de vinos. Lo más curioso de la propiedad es un túnel submarino conectado a una gruta. Además de esto, tiene vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, cava de vinos, estudio de grabación y mucho más. Por fuera, Sean puede disfrutar de áreas verdes con piscina, área de spa, cancha de básquetbol, etc. Esta misma mansión recientemente fue allanada por agentes de seguridad nacional como parte de una investigación federal sobre acusaciones de agresión sexual y trata de personas. Envuelto entre estos problemas, se ha informado que Diddy puso a la venta esta propiedad a la asombrosa cifra de 61 millones de dólares, una cifra que muy pocos se pueden dar el lujo de pagar y que parece totalmente alejada de toda realidad. Además de esta propiedad, posee 2 casas en Miami. Además de coches y mansiones, posee el Rolex Cosmograph Daytona, uno de los cronógrafos favoritos y que fue el reloj más caro jamás subastado gracias a la venta en 2017 del legendario modelo de Paul Newman por 17 millones de dólares. Sean tiene el modelo con bisel arcoíris, que tiene un enigmático proceso de solicitud, una larga lista de espera y un precio de 6 cifras. Es un reloj clave para coleccionistas, y muchos famosos lo eligen, como el cantante John Mayer, Post Malone y el jugador de fútbol americano Pat Mahomes. El de Diddy es la versión en oro Everose, que fue lanzada en 2018, y tiene 18 quilates de oro, cobre y platino, con 56 diamantes. Y como si esto fuera poco, Diddy tiene un jet privado. Sí, un Gulfstream G550 con un distintivo color negro. Este tiene la matrícula N1969C, donde 1969 significa su año de nacimiento y la C es su apellido. Este elegante avión de negocios construido en 2015 está valorado en 30 millones de dólares y es famoso por sus capacidades de largo alcance y sus lujosas comodidades. ¿Pero esta fortuna solo lo logró con el rap y su productora? Claramente no. Sean se ha involucrado en otros negocios y te contaremos algunos de ellos. Gran parte de su fortuna la hizo con Ciroc Vodka, una marca de vodka premium. En 2007, Combs se asoció con Diageo, la empresa dueña de Ciroc, para actuar como embajador y socio de marketing de la marca. El acuerdo que hicieron era único, ya que en lugar de recibir un salario fijo, Diddy acordó obtener una parte significativa de las ganancias anuales de Ciroc. Gracias a su influencia en la industria del entretenimiento, Combs ayudó a reposicionar Ciroc como una bebida de lujo y a integrarla en la cultura del hip hop y las fiestas de alto perfil. Gracias a su promoción agresiva y su capacidad para atraer a la cultura popular y las celebridades, las ventas de Ciroc se dispararon. En varios informes se ha dicho que, en su punto más alto, Combs podría haber ganado alrededor de 100 millones de dólares al año con Ciroc, pero en promedio ganó 66 millones de dólares por año desde 2007 hasta su terminación en 2023. Además, en el caso de que Diageo vendiera la marca, Combs tendría derecho a una participación considerable en las ganancias de la venta. Esto lo llevó a que Forbes valorara su patrimonio en 2019 con la maravillosa cifra de 740 millones de dólares, donde la mayor parte provino de Ciroc. Sin embargo, con las denuncias a Sean Combs, las ventas disminuyeron un 24% entre 2014 y 2022, provocando que su fortuna baje hasta 400 millones de dólares. Además de su negocio con el vodka, en 2014 hizo un acuerdo otra vez con Diageo para adquirir una participación en la marca de tequila de León. El acuerdo fue similar al que Combs tenía con Diageo para Ciroc Vodka, en el que él sería el encargado de la promoción y comercialización, ayudando a posicionar de León como un tequila de lujo y atraer a consumidores de alto perfil. Bajo su liderazgo,
De León Tequila fue promovido en eventos de celebridades, videos musicales y otras plataformas de alto perfil, convirtiéndolo en una opción de tequila exclusiva. Sin embargo, en 2023, la relación de Didi con Diageo en torno a De León Tequila se deterioró. Combs presentó una demanda contra Diageo, alegando que la compañía estaba tratando a De León y Ciroc de manera discriminatoria, enfocándose en un mercado afroamericano y no invirtiendo los recursos adecuados para promover las marcas a nivel global, como lo hacían con otras marcas de tequila, como Don Julio. Como resultado de esta disputa, Diageo cortó sus vínculos comerciales con Didi en lo que respecta a De León Tequila. Sin embargo, en enero 2024 se reveló que Diageo le pagó $200 millones a Sean para poner fin a su demanda y su asociación, y ahora Diageo es propietario del 100% de la marca De León. Su tercer negocio fue la inversión accionaria en Revolt TV, una cadena que fundó en 2012 para mostrar a artistas del hip hop y la cultura juvenil. En 2022, la empresa estaba valorada en $405 millones y Combs tenía un 50%. Sin embargo, a medida que durante este año crecen las denuncias a Didi por agresión sexual, Combs vendió su participación en Revolt. Además de las inversiones, Sean fundó en 1998 Sean John, su propia línea de moda que un año acumuló $400 millones en ventas. Sean vendió un tercio de la marca por $70 millones, lo que refleja su gran habilidad en los negocios, por lo que Forbes lo calificó como el único afroamericano entre las 100 mentes más brillantes del mundo de los negocios. Esta marca vende, además de ropa como jean, también anteojos de sol y perfumes. Todos estos negocios le hicieron acumular una fortuna de $1.000 millones. A partir de ahí, Sean Combs alguna vez estuvo en camino de convertirse en multimillonario. Pero a medida que aumentan las acusaciones de agresión sexual y las demandas civiles, los socios comerciales huyen y sus marcas valen cada vez menos. Muchas denuncias, juicios, abogados y el estar en prisión lejos de su actividad musical y comercial le hicieron perder gran parte de su dinero, con una fortuna estimada en la actualidad de tan solo $400 millones. Entre estas denuncias, encontramos la de su exnovia y exartista Cassie Ventura, quien presentó una demanda acusándolo de violación, agresión sexual y golpes que se prolongaron durante más de una década. En su demanda, presentada ante un tribunal federal, acusó a Combs de darle drogas y obligarla a tener relaciones sexuales con otros hombres. Además, en julio de este año, la exactriz de cine para adultos Adria English presentó una demanda en su contra, acusando al rapero neoyorquino, de 54 años, de tráfico y agresión sexual, mientras trabajaba para él entre 2004 y 2009. En mayo también llegaron las denuncias de Crystal McKinney, que explicó que en 2003 él la obligó a practicarle sexo oral tras drogarla en su estudio, y la de April Lampros, una antigua estudiante de moda, a la que él agredió en Nueva York. Además que tuvo un episodio polémico en 2015, donde el rapero fue arrestado después de supuestamente atacar al entrenador de fuerza de fútbol de la UCLA, donde su hijo Justin estaba inscrito como estudiante. Se dijo que Combs agredió al deportista con una pesa rusa durante un altercado en las instalaciones de la universidad. Sin embargo, nunca fue declarado culpable de ningún delito relacionado con este caso. Sin embargo, a pesar de todas las denuncias, Didi ha hecho grandes actos benéficos. Uno de ellos fue la donación de $1 millón a la Universidad de Howard, lugar donde estudió de joven. Esta contribución se destina a apoyar becas y pasantías para estudiantes de la institución, con un enfoque en ayudar a jóvenes negros. Además de la donación, Didi ofreció un espectáculo en vivo para los estudiantes, interpretando algunos de sus éxitos más conocidos. A pesar de esto, este año, con todas sus denuncias, la universidad le retiró su título honorífico y va a devolver las becas de $1 millón de su donación. Como sabemos, este año Didi apareció constantemente en las noticias por las denuncias, y además figuró en los medios por su nueva inversión de $185 millones en cannabis en el 2020. Ha firmado un acuerdo para adquirir tiendas minoristas y plantas de producción de cannabis en Nueva York, Illinois y Massachusetts, pertenecientes a Cresco Labs y Columbia Care. ¿Pero qué lo llevó a hacer esta inversión? Didi ha afirmado que esta industria ha sido dominada por un grupo reducido, mayoritariamente blanco,
y quiere que su comunidad negra también sea parte de este mercado, que representa miles de millones en ingresos. Además de él, otros artistas como el rapero de San Francisco, Berner, cofundó una de las marcas de cannabis más grandes del mundo, Cookies. Wiz Khalifa, B Real y Cypress Hill, y también tienen sus propias marcas de cannabis. En resumen, hoy en día Diddy se encuentra en una situación complicada en prisión, pero sin duda su carrera fue todo un éxito y ha sabido disfrutar de sus millones. Producir música para Mariah Carey y Beyoncé, entrevistar a Barack Obama para la MTV cuando empezaba su campaña para ser senador en Illinois en 2004, tener una discografía que se divide en 4 álbumes muy exitosos y haber ganado 4 premios Grammy son solo algunos de los logros que ha conseguido Sean Combs. ¿Qué te ha parecido la vida de Diddy? ¿Sabías de los lujos con que disfrutaba su vida? ¿Qué opinas de las denuncias donde se le acusa de estos actos? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para nunca perderte contenido de lujo.